Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy cosas sin sentido en Yu-Gi-Oh! Arc 5, temporada 3, parte 1. Yuya, Gongensaka, Sawatari y Shun han llegado a la dimensión Exit. Shun se separa de ellos en búsqueda de la resistencia, así que Yuya y Gongensaka terminan enfrentándose a la academia, pero luego de eso aparece el líder de la resistencia, Kaito, el cual acaba con Sawatari y Gongensaka sin problemas. Yuya cree poder vencerlo luego de lo que pasó en City, pero Kaito es el soldado perfecto, experto en tácticas de combate que aprende a la primera todas las estrategias del rival, así que Yuya no tendría oportunidad y sería convertido en carta, pero Shun lo salvó, ya que apareció y los llevó a la base de la resistencia, donde se encuentran con Allen. Ahí Yuya se entera de que su padre Yusho estaba en Heartland, pero también que huyó cobardemente otra vez. ¿Cuántas veces tendrán que decirle eso a Yuya para que termine de creer que su padre era un cobarde? Como que después de que le dijeran eso tantas veces yo ya me lo hubiera creído, ¿no? Pero Yuya sigue firme en que no es cierto. Mientras tanto, Yuzu aparece en la dimensión fusión, ¿y qué es lo primero que hace? Claro, hacer que la descubran. En serio, es el lugar más peligroso para ella fuera de la academia. No cabe duda que a Yuzu no le va lo de pasar desapercibida y ser sigilosa. Pero aparece un nuevo personaje que llega a salvarla, Asuka. Pero ¿por qué Asuka sigue utilizando el uniforme de la academia? ¿No es más fácil que la descubran así? Asuka lleva a Yuzu a encontrarse con el peor personaje posible, Sakaki Yusho. Creo que estaría más segura con Yuri. Yusho le cuenta que fue llevado a la dimensión fusión por Edo Fénix, pero él está rodeado por exiliados de la academia. Ellos tienen discos con dispositivos de saltos dimensionales. Pudo haber regresado cuando quisiera, pero se quedó escondido cobardemente, permitiendo que la academia destruyera Heartland. Así que Yusho, otra cosa que te puedo echar en cara. Volviendo a Heartland, Yuya va en búsqueda de su padre, y allí se enfrenta a Edo por primera vez, y Yuto hace lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, tomar el control de Yuya. Con esto pudo complicar a Edo, el cual tuvo que forzar el empate, pero eso porque Yuya ya había recibido mucho daño, si no Yuto habría acabado con Edo en ese momento. Volviendo con Sakaki Yusho, dice que Reggie le contó su plan de crear a los Lancers, pero tratándose de su amigo Acabaleo no le iba a hacer nada, así como no hizo nada y dejó que la academia avanzara. Y luego de escuchar toda esa tontería, Yuzu dice: debo contarle a Yuya que su padre se fue para salvar a todos. Pero si no salvó a nadie, ¿qué no está viendo que solo está sentado creando más víctimas para la academia? También Asuka le cuenta a Yuzu cómo se dio cuenta de lo que hacía la academia. Una chica que fue al primer ataque de la academia, Heartland, le pidió que escapara con ella, que no soportaba lo que había hecho y lo que hacía la academia. Después de atravesar el mar y llegar a tierra, la chica fue convertida en carta y Asuka dijo que Yusho la salvó. Pero ¿por qué Yusho no la salvó a las dos? Para después esconderse bajo tierra usando a los estudiantes como escudo desde ese momento. Pero si él no creía en utilizar duelistas para el conflicto, entonces ¿por qué inició otra escuela antes de ir a hablar con Acabaleo directamente? No tiene sentido, si su objetivo es detener a Acabaleo, ¿por qué no fue a hablar con él? Y claro, esos estudiantes solo son presas para Yuri, mientras él sigue escondido. Ya que mientras cuenta eso, Yuri acaba con 5 estudiantes de la Yusho Duel School de la Dimensión Fusión, y está a punto de ir por Yuzu y Asuka. Pero en ese momento aparece Yugo, lo que hace que Yuri desaparezca. Recordemos que Yugo creía que Yuzu estaba muerta, así que quiere abrazarla al verla. ¿Y Yuzu lo golpea? ¿Pero por qué? Yugo la acaba de salvar de Yuri otra vez. No digo que acepte el abrazo, pero un golpe no era necesario. Volviendo a Heartland, el profesor envió a los Obelix Force contra los Lancers, por si las hermanas Tyler fallaban. Pero las hermanas son mucho mejores que los Obelix Force. No veo sentido en que los mande. Si las derrotan es seguro que también los derrotarían a ellos. Clara muestra fue en City cuando fueron derrotados más de 15. Si 15 no lograron derrotar a ningún duelista, ¿qué pensaba que harían 3 ahora que los Lancers están más experimentados? Si Yuya ya ha acabado con Obelix Force él solo, ya sea con o sin Sark. Bueno, en realidad solo era para dar una excusa para volver a dañar y dejar fuera de combate a Shun. Y esto sin siquiera pelear, ya que al convocar a Chaos Giant, Sayaka sale corriendo por sus recuerdos y Shun la salva, pero sale herido. Vaya cómo les encanta hacerle esto a Shun. Continuando en Heartland, Yuya y Edo tienen su revancha, donde extrañamente todos apoyan a Yuya, y eso que los que están viendo el duelo son Noro y las hermanas Tyler de la Dimensión Fusión. Durante el duelo, Edo cuenta que Yusho lo venció en el pasado, y en vez de detener la invasión se quedó hablando con Edo, y esperando que lo resolviera él, que él fuera a la academia y hablara con el profesor directamente. Yusho, ¿qué te pasa? Acabas de derrotar al comandante de un ataque en masa a gente inocente y esperas que a la primera cambie y detenga a Acabaleo por su propia cuenta. Este tipo de veras no piensa. Luego de que Yuya derrotara a Edo, las hermanas Tyler y el resto de los de la Aquaria Project se rebelan en contra de la academia.
Vaya, ya era tiempo de que se dieran cuenta de que estaban siguiendo los planes de un demente, y Edo se los hizo ver. Lo que me extraña es que tardaran tanto. Con esto el Aquaria Project termina y comienza la reconstrucción de Heartland. Volvemos a la Dimensión Fusión, a la Yusho Duel School, ya que después de un año Yusho decide que harán algo. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero esperen, ¿ese algo es ir a ver a Cabaleo? ¿No a detener la academia? ¿Ni a rescatar a nadie? ¿A hablar con Cabaleo? ¿Yusho en serio nunca aprende? Ni siquiera ya porque tiene una pierna media rota por culpa de Leo. Pero cuando por fin se va a mover, llega Dennis. Yusho finge tener un duelo con él para poder escapar. Pero, ¿y el resto de estudiantes de la academia que iban con Dennis? ¿Por qué se quedan quietos? Podían haber atacado a los demás estudiantes durante el duelo. Además, él escapa con Asuka, Yuzo y Yugo. Pero, ¿y los demás alumnos? Los abandonó a su suerte, típico del buen Yusho. Mientras tanto, Yuya y sus compañeros llegan a la Dimensión Fusión, donde se encuentran con Dennis y su nuevo aliado, Isao, quien cuenta que cayó en la oscuridad luego de perder contra Yuya en el Miami Championship. Y vemos unos recuerdos cuando estaba en el río Zanpaku. Pero lo interesante es que en su recuerdo podemos ver a un seguidor de Yuto, que cree que los discos de duelo pueden con todo, tratando de tener una sierra con él. Creo que ese tipo le cortó el brazo a la sierra mínimo, si es que no lo mató. Yuya se enfrenta a Isao, pero no creo que sea muy buena idea activar el campo crossover contra Kachidoki, sabiendo que ya lo ha enfrentado y lo golpea para tomar Action Cards. Eso se le pegó lo masoquista de Sergei. Yuya logra calmar a Isao venciéndolo, e Isao se va caminando como si nada. Yo digo que podría haber sido un buen aliado, más ahora que ganó más fuerza. ¿Y ni así lo quieren? Creo que tienen algo en contra de él. Y la duda que me queda es, ¿a dónde se dirige? No está en su dimensión, solo se va caminando. ¿Acaso piensa que es Forrest Gump? Luego del duelo, Yuya y los demás no alcanzan al barco donde iba Sakaki Yusho, así que deciden buscar otro barco. No es como si pudieran usar los monstruos para volar, ¿cierto? ¿Cierto? Shun lo hace, ¿por qué no lo hacen ellos? Pero a cambio tenemos piratas, bien relleno. Bueno, continuando en el muelle, Yuya y los demás se encuentran a Serena. Pero tengo dos preguntas. La primera, ¿no se les hace raro que esté libre cuando la academia iba tras ella? ¿Por qué creen que podría estar libre tranquilamente? Y dos, ¿por qué van a la academia? Ya tienen a Serena y a Yuzu. Podrían volver con Reggie y así ir mejor preparados, para que no los tomen por sorpresa como terminó pasando. Y otra vez se llevaron a Yuzu. Vaya, ella y Yuya no pueden pasar 5 minutos sin separarse de nuevo. Y es que si hubieran esperado al menos unos minutos, hubiese llegado Reggie con su bote y no habrían perdido a Yuzu. Bueno, luego de que se llevaran a Yuzu, Yuya se enfrenta con un cliché de pirata, el cual hace ver serio al pescador del Miami Championship. Y en el duelo me cuesta creer que Yuya venció a Edo, pero tiene problemas con el capitán Solo. Mientras tanto, Yusho, Asuka y Kaito han llegado a la academia, donde se encuentran con Yugo. Y sé que esto lo he dicho muchas veces, pero lo de que las contrapartes dimensionales se parezcan solo lo usaron al principio. Aquí Yusho ve a Yugo y no lo confunde con Yuya. Bueno, ¿qué se puede esperar de él si lo abandonó? Apuesto que ya ni recuerda cómo es. Llega el momento de rescatar a Ruri y a Rin, así que aparecen los guardianes de las Torres del Sol y la Luna, que no tienen más importancia que rellenar tiempo, porque de cualquier manera Ruri y Rin tendrían lavado de cerebro y los iban a enfrentar. Así que de una u otra manera no iban a escapar, no necesitaban guardianes realmente. Luego de derrotar al guardián del sol, Yugo logra reunirse con Rin y... ¡Auch! Bueno, oficialmente Rin es peor que Yuzu, al menos con su contraparte dimensional. Después de que Kaito se encontrara con Ruri, Shun y Edo llegan en tiempo récord. Y es que salieron después que Yuya y los demás de la Dimensión Exit y llegaron antes. Sin duda es algo raro. Sí, Yuya tuvo algunas dificultades, pero aún así es raro. Bueno, podemos suponer que Shun sí pensó y llegó volando como en la Dimensión Synchro. Avanzando en la temporada, gracias a Ruri y a Rin nos enteramos que en la academia han creado monstruos parásitos para controlar a las personas. Pero me pregunto, ¿esto era necesario? Si todos los de la academia ya parece que tienen un lavado de cerebro permanente, siguen ciegamente las órdenes de Cabaleo, y se supone que ellos aún no se enteran que el Aquaria Project de la Dimensión Exit terminó por traición. Así que no veo la razón para que hicieran ese tipo de experimentos. Volviendo con Yuya, él es rescatado por Reggie, el cual cuenta cómo iba descubriendo los planes de su padre, y ahí nos enteramos que Cabaleo ya tenía registrados quién eran las encarnaciones de Zark y Rei de la Dimensión Fusión. Pero si su plan era detener a Zark, ¿por qué volvió a Yuri un psicópata bastante parecido a él? ¿No era más fácil detenerlo cuando era un niño? ¿Por qué volverlo una máquina asesina que podría volverse contra él? Los Lancers llegan a la academia, donde se separan y atrapan al grupo de Yuya, Sawatari, Gongensaka, Crow y Tsukikage.
¿Y los de la academia en lugar de detenerlos los enfrentan contra duelistas en un Battle Royale? ¿Y esto por qué? Ya los tenían, y los Lancers ya han acabado con duelistas mucho mejores de la misma academia. Claro ejemplo son los Soul X-Force o las hermanas Tyler. Era mucho más fácil detenerlos sin hacer nada. En la academia tienen prisiones, fácilmente los hubieran encerrado. Pasamos con Ruri, la cual está siendo controlada enfrentando a su hermano Shun. Pero ¿cómo es que Ruri se puede resistir al control mental y Rin no? A ambas las trataron de hacer reaccionar, tanto Shun como Yugo. Rin aplastó sus sueños que tenía con Yugo destruyendo su D-Will. Hasta Yugo lloró por eso en una escena muy buena, por cierto. Entonces, ¿por qué solo Ruri logró tomar el control un momento? Si Rin el único que tenía era Yugo. Sí, era Yugo, pero destruyó sus sueños sin siquiera importarle nada. Creo que a los escritores les gusta molestar a Yugo, pero aquí en serio se pasaron. Volviendo a la Battle Royale de los Lancers, para salvar a Sawatari, Crow lo ataca, rompiendo su disco de duelo. Pero ¿cómo es que se rompe el disco de duelo de un solo ataque? Y el de Yuto resistió incluso la D-Will de Yugo. Durante la Battle Royale el instructor menciona que quiere eliminar a los Lancers, en especial a Yuya. Esto por ser una parte de Zark, pero en la academia siempre tuvieron a Yuri ahí. ¿Por qué no lo detuvieron a él? Durante el duelo, Vivi deja claro que no es ningún tonto. Sabe que no quiere ir a una guerra que otros empezaron y quiere escapar. No como los descerebrados de azul que están viendo el duelo. Y es que, ¿por qué razón irías a una guerra que tú no empezaste y no tienes nada que ver con ella? Bueno, la temporada continúa con Asuka enfrentándose a Yuri para que Yusho avance. Durante el duelo Asuka menciona que conoce lo que hace la academia, por eso nunca volverá a usar polimerización. Pero entonces, ¿por qué la tiene en su deck? No creo que sea muy buena idea tener una carta que no vas a utilizar en tu deck, y tampoco se justifica con la estrategia antifusión, porque gran parte de los decks de la academia no fusionan solo con polimerización. De hecho, en ese mismo duelo esa estrategia falla. También durante el duelo Yuri cuenta cómo fue su pasado en la academia, que desde que tiene recuerdo fue un estudiante, no tenía amigos ni familia. Bueno, lo de la familia se entiende, pero ¿por qué no tendría amigos? Ese lugar está lleno de locos psicópatas desde que llegó a Cabaleo, y dice que de ahí empezó su locura. Lo peor es que esa locura la hizo aún más grande el profesor a Cabaleo, y eso que sabía que era una parte de Zark. Entonces a Cabaleo de que se sorprende al final del capítulo cuando Yuri dice que convertirá en cartas a todos. ¿Acaso nunca pensó que alguno de los dementes que estaba creando se saldría de control en algún momento? Volviendo con Ruri, luego de que perdiera contra Shun, el cual por cierto volvió a quedar en el piso, lo primero que se le ocurre es ir a la academia por ayuda. En serio, ¿en qué pensaba Ruri? ¿Tanto le costó a su hermano rescatarla y ella va y entra a la academia donde estaba secuestrada? Sí sabe que los discos de duelo tienen teléfono, ¿cierto? Bien podría haber llamado a alguien. Lo peor es que Shun se recuperó y fue tras ella casi de inmediato, así que mucho sentido no tenía ir. Si se esperaba menos de 5 minutos, Shun se habría recuperado él solo. Después del Battle Royale, Yuya se enfrentaría a Ruri y a Serena, las cuales están siendo controladas, y el deck de Yuya cambia por el de Yuto, y lo justifican diciendo que los sentimientos de Yuto cambiaron el deck. Pero ¿cómo es eso posible? Si claramente el deck de Yuto se lo quedó Reggie junto con su disco de duelo, Yuya solo se quedó con Dark Riverion. Las cartas no deberían aparecer solo porque sí. En Yu-Gi-Oh! Brain sí tendría sentido porque las cartas no son físicas, pero aquí no tiene sentido que las cartas cambien solo porque sí, ya que el deck de Yuto se debió haber quedado en la dimensión estándar. Durante el duelo llega Shun, pero es atacado por Serena. Oigan, se están pasando con el pobre Shun, atacarlo con un taser es trampa, creo que les gusta verlo desmayado. Continuando con el duelo, nuevamente las tácticas de control mental del enemigo, en este caso el parásito, no funcionan con Yuya, todo lo contrario, despiertan a Zark, tal como pasó en la dimensión Synchro, tanto que supuestamente Leo con la academia buscaban evitar a Zark y ellos mismos lo están provocando. Finalmente termina el duelo con Yuya y su Odd Ice Raging Dragon, pero vaya pedazo de ataque, no sé cómo Ruri y Serena se pueden parar después de eso, ese ataque incluso rompió muros. A ver, ¿un ataque puede romper muros de concreto y no puede lastimar duelistas? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y peor aún, Serena le dio un golpe que hasta a mí me dolió a Yuya. Bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado, no olviden visitar las redes sociales del canal, las cuales se encuentran en la descripción, así como que pueden ver Yu-Gi-Oh! Arc 5 subtitulado al inglés en Crunchyroll. También las primeras temporadas están dobladas al español en Netflix. Y prepárense porque se viene lo peor. La tercera temporada, parte 2. ¡Nos vemos!